Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar con la sesión. Por favor de encender sus cámaras. Cámaras encendidas, por favor. Mientras les voy a compartir la presentación del día de hoy. Ya acomodo esto. Muy bien. Seguimos con el último tema de estadística. Nada más son 2 sesiones de estadística y se refiere a las medidas descriptivas y de posición. Prácticamente son puras fórmulas que vamos a tener que estar aplicando según los datos que tengamos, según el conjunto de datos, ¿no? El propósito del día de hoy es resolver problemas matemáticos que involucren el cálculo de medidas descriptivas y de posición de manera adecuada. Son varias medidas, estamos hablando de 3 medidas de tendencia central, 2 medidas de dispersión y 3 medidas de posición. Vamos a estar viendo las fórmulas y pueden seguirme con el material todo el tiempo, ahí tienen todo escrito. Okay, es un tema largo. Vamos a empezar con las medidas de tendencia central. Como su nombre lo dice, son aquellos valores que tienden a estar en el medio de los datos. Por eso se llaman tendencia central, tienden a estar en el centro. Más no es obligatorio. A veces cuando los datos están no tan bien distribuidos, pues pueden correrse hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Dependiendo de dónde esté la mayor concentración de datos. Pero pues como su nombre lo dice, tienden a estar en el centro, ¿no? Es lo más ideal. Son 3, media aritmética o promedio, esta la conocen desde prácticamente la primaria, quien no sacó su promedio de calificaciones. Está la mediana, que también la conocen, no es tan usada, pero al menos sí se ha visto desde que vieron estadística. Y la moda, igual, una medida de tendencia central bastante sencilla que pues conocemos mucho. Y las fórmulas para calcular estas medidas pues van a depender de si tienen el conjunto de datos como tal, tienen una tabla de datos ordenados o una tabla de datos agrupados, ¿no? Entonces de ahí va a depender qué fórmula va a utilizar cada una de las medidas. Ya. Vamos a empezar con la media aritmética o promedio. Bueno. La media aritmética, que su símbolo es esta X con una rayita arriba, ¿okay? Ese es el símbolo de la media aritmética. Me cambio el color de esto. Esta es la medida aritmética, pues es una medida de tendencia central en la que intervienen todos los datos del conjunto, ¿no? Esta se puede definir como la suma de todos los datos dividida entre el total de ellos. ¿Okay? Tiene estar en el centro, sin embargo, puede verse afectada según los datos atípicos o datos mal distribuidos, puede acercarse a la izquierda o acercarse a la derecha, ¿no? Entonces esta es la media aritmética o promedio y es la suma de todos los datos dividida entre el total de datos. Su fórmula pues va a depender de si tienen un conjunto de datos, es decir, una lista de datos sin tabla, tienen una tabla de datos ordenados o una tabla de datos agrupados. Cuando tengan simplemente una lista de datos, van a tener que hacer la suma de todos esos datos. Recuerden que la suma significa sumatoria. Entonces, la media aritmética o promedio será la suma de cada una de esos datos, de cada una de esas variables, entre el total de datos. Aquí tienen las anotaciones, las cotaciones. Entonces, es la sumatoria de X entre N, el total de datos. Ahora, si tuviera una tabla de datos ordenados, ahí no podemos sumar simplemente las variables porque no estamos considerando la repetición. Entonces, lo que se hace es una columna extra. La columna de dato por... Perdón, la columna de dato por frecuencia. Por eso ven que dice X por F.
Entonces vamos a añadir esa columna extra, dato por frecuencia XF, y vamos a hacer la sumatoria de toda esa columna, y ya luego vamos a dividir entre el total de datos. N o la sumatoria de F es lo mismo, ¿no? Sumatoria de todas las frecuencias F. Entonces ahorita vamos a ver cómo construir esa columna XF, después de que vemos las fórmulas. Para datos agrupados es parecido, solo que ahora en vez de la X, como yo tengo intervalos, voy a usar como medida como X a la M, la marca de clase. Entonces mi marca de clase va a ser la que voy a estar multiplicando por las frecuencias para luego hacer toda la sumatoria de esa columna y dividir entre las sumatorias de mis frecuencias. ¿Sí? Entonces vayan a estar de columnas extras llamada dato por frecuencia, marca de clase por frecuencia. Son columnas extras que deben de construir. Y literalmente es multiplicar las frecuencias por las X y las marcas por las frecuencias. De todas maneras, les digo, ahorita vamos a ver un ejemplo después de ver las fórmulas. Tenemos a la mediana, que igual pues va a depender de si tiene un conjunto de datos, datos ordenados o datos agrupados. La mediana es el valor central que divide en dos partes iguales en un conjunto de datos. Siempre está en el medio, esta sí, siempre está en el medio, porque por su nombre lo dice, ¿no? La mediana, por sus características, es el valor que está siempre en el medio. ¿Okay? Para ello requieren que los datos estén de menor a mayor. Cuando tengan una tabla no va a haber ningún problema. Cuando tengan el listado de datos hay que ordenarlos de menor a mayor, de mayor a menor. Normalmente se usa de menor a mayor. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, aquí va a depender de si es un conjunto de datos, sea una lista de datos, una tabla de datos ordenados o una tabla de datos agrupados, igual que en la media aritmética. Para el conjunto de datos y datos ordenados, prácticamente usan el mismo criterio. Va a depender mucho de si el total de datos es par o impar, porque al ser impar van a tener un único dato en el medio, pero al ser par van a tener dos datos en el medio. Entonces, cuando sea impar, ¿okay? Se va a determinar la posición del valor central, n más 1 entre 2. ¿Okay? N es el total de datos, le suman 1 y lo dividen entre 2. Esa va a ser la posición. Ojo, posición, no la mediana. Es la posición. Entonces tienen que ver qué valor está en esa posición. ¿Okay? Ya sea en el conjunto de datos, en qué valor está en esa posición, simplemente lo agarran. Y en el datos ordenados es buscarlo en la frecuencia. ¿Okay? Ahorita lo vamos a ver. Frecuencia acumulada. Cuando el número de datos sea par, van a ser las posiciones n entre 2 y n entre 2 más 1. Son dos valores, son dos posiciones. ¿Por qué? Porque les digo, hay dos valores en el medio. Entonces, ya que tienen esto, cuando sea el conjunto de datos, cuando es impar va a ser el valor central que agarren la posición que les haya tocado, y cuando es par, el promedio de los dos centrales, ¿no? Es decir, cuando sea impar, el valor que esté en esta posición, n más 1 entre 2, será la mediana. El que esté en esa posición, no la posición en sí. Y cuando sea par, van a ser un promedio del valor n entre 2 y n entre 2 más 1. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si que les dé 15, bueno, pues el valor 15 será la mediana. El valor que esté en la posición 15, 1, 2, 3, 4, hasta que llegue a 15. O si les da 15 y 16, pues van a ser un promedio de los valores que están en la posición 15 y en la posición 16. ¿Dónde van a ver esto? En el conjunto de datos lo van a simplemente contar, y en la tabla de datos ordenados lo van a ver en la frecuencia acumulada. ¿Okay? Aquí lo dice. Lo van a checar en la frecuencia acumulada. ¿Okay? Donde van a elegir en qué fila está ese valor. ¿Okay? Y siempre está entre una y la otra, siempre se agarra la más grande. ¿Okay? Porque ahí es donde está realmente el valor. Entonces ahorita vamos a ver el ejemplo para que quede más claro. Y para datos agrupados, ¿okay? La mediana, necesitan escoger la clase mediana. ¿Okay? Es la clase que contiene la mediana. ¿Cuál va a ser esta? Va a ser la fila donde se ocupe el valor n entre 2. No importa si es par o es impar, van a dividir n entre 2. Les puede dar decimales a veces, sobre todo cuando sea impar. Pero van a hacer eso, n entre 2, y van a ubicar dónde está ese valor, dónde está esa posición. Esa será su clase mediana. ¿Por qué? Porque la mediana no va a ser ni el intervalo ni la marca de clase. Va a ser otro valor. ¿Que puede coincidir con la marca de clase? Sí, pero no necesariamente tiene que ser. Entonces, ¿para qué vamos a ubicar la clase mediana?
para poder utilizar esta fórmula que ven aquí. Esta es la fórmula de la mediana para datos agrupados. En la medida para datos agrupados no puedo simplemente ver qué valor, qué posición tengo y ya está, no. Entonces la fórmula es límite real inferior de la clase mediana. Por eso ubiqué la clase mediana, porque necesito saber en qué fila me voy a basar. No es lo mismo fijarse en cualquier fila, tengo que fijarme en la fila donde esté el valor n entre 2. Entonces el límite real inferior de la clase mediana es este de aquí. Luego vamos a tener la sumatoria de todas las frecuencias, o sea, el total de datos entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. ¿Okay? De donde está en la clase mediana se van a fijar en la frecuencia acumulada que había antes de llegar ahí. ¿Okay? ¿Qué frecuencia acumulada había? Todo eso se va a dividir entre la frecuencia de la clase mediana y la frecuencia absoluta de la clase mediana, y lo van a multiplicar por la amplitud de la clase mediana, que es el límite real superior menos el límite real inferior. ¿Sí? Y esta es la fórmula que van a estar aplicando. ¿Sí? Parece una fórmula fea, pero realmente es que sustituyen los valores y que hagan las cuentas poco a poco. Realmente no está complicada. Vean que nada más es una división, una resta, otra división, multiplican y suman. ¿Okay? No se compliquen. Háganlo poco a poco en la calculadora y no deben tener ningún problema. Lo importante es que ubiquemos bien a estos datos y los podamos sustituir bien. ¿Okay? Pues ahorita vamos a ver el ejemplo para que quede mucho más claro. Ahorita solo estamos viendo las fórmulas. Todo lo tienen en su material. Oye, y para la moda, ya para terminar esta parte de las medidas de tendencia central, la moda que su símbolo es este, ¿okay? La X con una piquito arriba. De hecho, creo que no les dije el de la mediana. De la mediana es este, la X con el símbolo de la ñ arriba. ¿Okay? Bueno, la moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia. Valor o valores. A veces hay conjuntos multimodales porque tienen más de una moda. Tanto para conjunto de datos como datos ordenados, la moda es el dato que más se repite. Entonces, cuando tengan una lista de datos, simplemente van a ver quién es el que se repite más, él será la moda. Cuando tengan datos ordenados, o sea, una tabla, van a ver quién tiene mayor frecuencia absoluta. Y la moda no va a ser la frecuencia absoluta, va a ser la X que le corresponde, qué variable le corresponde. ¿Sí? Y cuando tengan datos agrupados, hay que utilizar esta fórmula. Okay, lo primero es que van a ubicar la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? La fila con mayor frecuencia absoluta. Pero la moda no va a ser ni el intervalo ni la marca de clase. Al menos la marca de clase no necesariamente podría dar. ¿Okay? Pero hay que buscar el valor. Entonces la moda va a ser ¿sí? El límite real inferior de la clase modal, que a veces coincide con la clase mediana, pero no es estrictamente necesario, pero a veces sí coincide. Entonces va a ser el límite real inferior de la clase modal y vamos a sumarle, vean que tenemos dos diferencias. Aquí hay 3Ds, pero la D1 y D1 son la misma. Entonces es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia inmediata inferior, la de arriba. Esa es D1. ¿Sí? Es qué frecuencia absoluta tienen la clase modal y qué frecuencia ya tienen arriba. Dice inmediata inferior. Recuerden que lo inferior en una tabla de datos es arriba. ¿Okay? Entonces van a hacer la resta. Al más grande le restan al más chico. No queremos negativos, son puros positivos. Entonces si lo quieren ver como valor absoluto, pueden verlo como valor absoluto, pero siempre vamos a elegir positivo. ¿Okay? Entonces va a ser la frecuencia más grande, que va a ser la de nuestra clase modal, menos la de arriba. Y abajo la de 2 va a ser la diferencia entre la frecuencia de la clase modal menos la inmediata superior. Es decir, la de abajo. Recuerden, el superior está abajo. Es igual la frecuencia más grande menos la más chica. Tiene que ser positivas. Entonces hacen esto y la amplitud de la clase modal. Límite real superior menos límite real inferior. ¿Okay? Entonces hacemos esto. Bien. Vamos a aplicar las fórmulas en el siguiente ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver la lista con lista de datos cómo sacar las tres medidas. Vamos a ver con tabla de datos ordenados cómo sacar las tres medidas y con tabla de datos agrupados cómo calcularlos para que no haya ningún problema. Sí, vamos a empezar con un conjunto de datos. Okay. Tenemos aquí los datos. Ojo, cuando sean muchos datos, lo más recomendable es pasar la tabla, como lo vimos en la sesión pasada. Aquí no son tantos, entonces sí vamos a usarlos así.
Pero cuando tengan muchos datos, lo mejor es pasarlo a tabla, va a ser mucho más fácil. Entonces nos dan los siguientes datos y nos preguntan pues la media aritmética, que recuerden también se llama promedio, la mediana o la moda. Y la moda. Las opciones. Entonces vamos a empezar. Tenemos un conjunto de datos sin tabla, vamos a usar las fórmulas directamente. Recuerden, la media aritmética entonces es la suma de todos sus datos entre el total de datos, como cuando calculamos el promedio de calificaciones. Entonces va a ser 7 más 7 más 8 más 8 más todos estos hasta llegar al 12, ¿no? Son 2 veces el 7, 4 veces el 8, 2 veces el 9, un 10 y 3 12, ¿no? Son 12 calificaciones en total, vean 4, 4, 8 y 4, 12. Entonces va a ser entre 12. 12 es el total de datos. N es 12. Entonces va a darme toda la suma, que la hacen en calculadora, 110 entre 12, 9.16. ¿Ok? Listo. Entonces recuerden, para la lista de datos es simplemente suman todos sus datos y dividen entre el total de datos. Recuerden, como si estuvieran calculando su promedio de calificaciones. Sumen todos sus datos entre el total de datos. Listo. Recuerden, aquí no hay que hacer ninguna cola de datos por frecuencia porque son listados de datos, no son la tabla. Bien. Para la mediana, bueno, para la mediana necesitamos saber las posiciones. Teníamos 12 datos. Entonces es un número par, por lo tanto vamos a usar n entre 2 y n entre 2 más 1. Recuerden que esto hacíamos para números pares. 2 entre 2 es 6, 2 entre 2 más 1 es 7. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a buscar qué valores están en la posición 6 y en la posición 7. Entonces ubicamos aquí. Tenemos 3, 6, aquí está el 6. Él está en la posición 6 y él está en la posición 7. El 8 y el 9. Son dos valores que están en el medio. Vean que para los dos lados tienen 5 valores, 5 valores. Están en el medio. Entonces, como son dos, cuando sean dos iguales, simplemente van a poner a cualquiera de ellos, pues son lo mismo. Pero aquí son dos diferentes, ¿no? Entonces vamos a calcular el promedio. La mediana de ese conjunto de datos va a ser 8 más 9 entre 2. Es un promedio, ¿no? Entonces va a ser 17 entre 2, 8.5. ¿Okay? Esa es la mediana. La mediana no es no es las posiciones, no son los dos valores, es hacer un promedio entre los dos valores. Nos da 8.5. Esa es la mediana. El promedio de los dos valores centrales. Recuerden que cuando los datos sean impares, solo les va a dar un valor y ese va a ser la mediana directamente. Bien. Y por último, la moda. La moda, pues para este conjunto de datos simplemente es ver quién se repite más. Entonces tenemos 2 veces al 7, tenemos 4 veces al 8, 2 veces al 9, una sola vez al 10 y 3 veces al 12. Entonces, ¿quién se repitió más? El 8, ¿no? Aquí se repite más veces. Entonces, simplemente la moda es 8. Por repetirse más veces que los demás, la moda es 8. Está. Recuerden que puede haber multimodales, puede haber más de una moda, si se repite más de una vez, si se repite el mismo número de veces y es el más grande, más de uno. Pero sí que se repita el más grande, ¿eh? Si, por ejemplo, se repite un valor 5 veces, el otro valor 5 veces, pero hay uno de 6, entonces el de 6 va a ser la moda. ¿Sí? Entonces ya tenemos las tres medidas de tendencia central. La media aritmética, la suma de todos mis datos entre el total de datos, la mediana, el promedio de los valores centrales, perdón, y la moda, el que más se repite. ¿Alguna duda de cómo calcular las medidas para los conjuntos de datos? ¿Todo bien? Bueno, pasamos entonces a la tabla de datos ordenados. A esta acá. Nos dicen las calificaciones que tuvieron 40 alumnos de quinto grado de cierta primaria se presentan en la siguiente tabla. ¿Cuál es el valor de la media aritmética, la mediana y la moda? Y nos dan ahí la tabla. Recuerden, vamos a necesitar de estas tres columnas que debemos de saber construirlas por si acaso. La frecuencia absoluta es obligatoria, igual a la de las variables. ¿Okay? Nos van a decir cuánto se repite cada una. La frecuencia acumulada, recuerden, ya sabemos cómo calcularla, es la suma de todas las frecuencias absolutas y las de arriba. Entonces la primera siempre coincide y las demás pues será 2 más 5, 7, más 9, 16,
más 12, 28, más 7, 35, más 5, 40. Y la del dato por frecuencia literalmente es multiplicar 5 por 2, 10, 6 por 5, 30, 7 por 9, 63 y así sucesivamente. Dato por frecuencia. Okay. Necesito de estas tres columnas. Esta me va a servir para la media aritmética. Esta me va a servir para la mediana y esta me va a servir para la moda. ¿Okay? Me voy a fijar, cada medida de tendencia central se va a fijar en una columna diferente. Entonces me van a servir esas columnas. Son las tres que necesito para calcular. La frecuencia absoluta para la moda, la frecuencia acumulada para la mediana y dato por frecuencia para la media aritmética o promedio. Además de eso, necesito el total de datos, que es simplemente sumar las frecuencias absolutas y me va a dar 40. Que eso ya lo sabíamos porque nos dice que son 40 lutos. Recuerden que la suma de las frecuencias absolutas es el total de datos, el total de personas encuestadas, entrevistadas, observadas o analizadas, como le quieran decir. Entonces son 40 alumnos. Entonces el total de datos es 40, que coincide con el último valor de la frecuencia acumulada. Bien, entonces vamos a calcular estas medias de tendencia central para esta tabla de datos. Entonces, en el caso de la media aritmética, recuerden, tenemos ahora una tabla de datos ordenados. Entonces, la media aritmética va a ser la sumatoria de todas esas frecuencias, todas esas frecuencias por X. ¿Okay? Es la sumatoria de toda esta columna. ¿Okay? Recuerden que la fórmula de la media aritmética era sumatoria de las XFs entre la sumatoria de las Fs. Entonces vamos a sumar todas esas XFs, ¿no? Toda esta columna que está aquí, XF, 10 más 30 más 63 más 96 más 63 más 50. Eso es lo que estamos sumando. Y da 312. Entonces vean, no voy a sumar las X simplemente porque no voy a estar considerando. Si yo sumo estas X nada más, no estaré considerando la repetición de cada dato. Simplemente estoy poniendo una vez cada dato, porque no estoy considerando cuántas veces se repite cada uno. Entonces, al hacer esto del dato por frecuencia, lo que estoy haciendo es considerando cuántas veces se repite el 5, cuántas veces se repite el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, para que me pueda dar un valor real de la media aritmética. Si no, no voy a tenerlo en cuenta. Entonces va a ser la suma de todos estos datos por frecuencia entre el total de datos 40, me va a dar 7.8. Ese es mi valor de se me fue de la media aritmética. 7.8. O promedio. Entonces es la suma de toda mi columna de datos por frecuencia entre mi total de datos, que es 40, la suma de las frecuencias absolutas. Entonces, para eso me servía la de datos por frecuencia, que recuerden simplemente es multiplicar X por F de cada fila. ¿Okay? Y eso daba 312. Bien. Para la mediana, tenemos datos pares de nuevo, 40 datos. Entonces, vamos a hacer 40 entre 2, 20, 40 entre 2 más 1, 21, ¿no? Es 20 más 1, 21. Entonces, vamos a ubicar quiénes están en la posición 20 y 21. ¿Okay? Entonces, posición 20 y 21 lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada. ¿Okay? Entonces, está entre el 16 y el 28. ¿Cuál elegimos? Bueno, realmente el 16 ahí termina, porque ahí está el valor 16. Entonces, desde el valor 17 hasta el 28 están en la fila del 8. 17, 18, 19, 20, 21 están en la fila del 8. Entonces, siempre van a elegir al más grande. ¿Okay? Vamos a ver, esa es la que me interesa. ¿Okay? Entonces, como voy a elegir a la más grande, ¿qué valor le toca? Bueno, no va a ser 28 la mediana, no va a ser 12, va a ser 8. ¿Okay? Me fijo en mi frecuencia acumulada, busco la posición, pero voy a elegir a la variable que le corresponde, que en este caso es 8. La mediana va a ser 8. Ahí está. Mediana, 8. ¿Por qué? Repito, la posición 20-21 está entre la 16 y la 28. Tomo la fila del 28, recuerden. Entonces la mediana va a ser X igual, esa X con el símbolo de la ñ igual a 8. La mediana. ¿Okay?
siempre se elige el más grande porque realmente el valor está en el más grande, no está en el otro. ¿Okay? Porque aquí termina en el 16 y todo desde el 17 hasta los que siguen está en el 28. ¿Cuándo elegiría el más chico? Bueno, si mi valor central, por ejemplo, estuviera en la posición 16, ahí sí no tengo que escoger a nadie porque ya sale directamente el 16, entonces agarro el 7. ¿Sí? Entonces, cuando el número que es la posición que yo quiera, sí esté en cualquiera de ellas, voy a elegir a ese valor, ¿no? Ya sea el 16 o el 28, ¿no? Pero tiene que ser específicamente el valor. Para el resto, siempre va a estar entre un valor y el otro, escogen al más grande siempre. ¿Okay? Y recuerden, puede haber casos donde su mediana esté entre dos valores. Por ejemplo, que la mediana sea en la posición 16 y la posición 17. Entonces, el 16 está aquí y el 17 está aquí. Entonces, lo que van a hacer es el promedio de 7 y 8. Como si estuvieran en un conjunto de datos, la posición 16 tiene el 7, en la 17 el 8. Entonces, promedian 7 y 8, les va a dar 7.5. ¿Okay? Pero esto es cuando los valores estén en filas distintas. ¿Qué pasa si aquí vieron que el 20 y el 21 estaban en la misma fila? Entonces, a ambos les corresponde el 8, no hay ningún problema. ¿Okay? Ambos estaban en la misma fila, el 20 y el 21. Pero si estuvieran en filas distintas, ahí sí van a calcular el promedio de dos datos diferentes. Por ejemplo, que sea el 16 y el 17, que sabemos que está aquí el 17. ¿Okay? Entonces, están en filas distintas, hago un promedio de los dos valores que le corresponden. Y la moda, simplemente voy a fijar el valor que más frecuencia absoluta tiene. Entonces, ¿quién tiene mayor frecuencia absoluta? 2 mayor frecuencia absoluta, pero no va a ser mi moda él, va a ser el 8. 8. ¿Okay? Esa es mi frecuencia, mi moda. ¿Okay? El que tiene mayor frecuencia absoluta. Recuerden, la moda no es la frecuencia absoluta más grande, es el valor que le corresponde a esa frecuencia absoluta más grande. Entonces va a ser 8. Entonces mi respuesta es la opción A. Oye, algo que se me ha pasado decirles, podemos checar la veracidad de nuestras respuestas con el simple hecho de que las tres medias de tendencia central tienden a estar en el centro y tienen que estar en el rango. Es decir, vean que nos dio la media aritmética 7.8, la mediana 8 y la moda 8. Están bastante cercanos los valores, ¿okay? Bastante cercanos. Están más o menos en el medio, ¿no? Aquí está el medio. Y lo más importante, tienen que estar entre el valor más chico y el valor más grande. Y lo están. Están entre 5 y 10, están pegados al 8. Porque si alguna de las medias me da, por ejemplo, 4, está mal. Si me da, por ejemplo, 12, está mal. Porque no me puede dar ni más chico que 5, ni más grande que 10. ¿Okay? Y además tiene que ser un valor que esté en el medio, que tienda a estar en el medio. Al menos, por ejemplo, que esté muy distribuido, que aquí haya, no sé, 200 datos. Ahí sí se va a pegar mucho más a la izquierda, ¿no? Por la cantidad de datos atípicos que hay. Pero, repito, tiende a estar en el centro. Vieron, lo están viendo, 7.8 está más o menos en el 8. Ven que está ligeramente un poco más a la derecha. ¿Sí? Entonces, lo está, ¿no? Y está entre el 5 y está entre el 10, por lo tanto, los valores son correctos, ¿no? En el caso anterior igual pasó esto, ¿no? Teníamos 8, 8.5 y 9.16, ¿no? Entonces está más o menos en el medio y está entre el 7 y el 12. Entonces está bien. Recuerden, si les da un valor que no esté en ese rango entre el más chico y el más grande, algo hicieron mal, algo se están fijando mal, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor pusieron 12 como moda, pero eso no es la moda, esa es la frecuencia absoluta más grande, la 8 es el que le corresponde. Bien. ¿Alguna duda de tabla de datos ordenados? Bien. Entonces vamos a continuar con la tabla de datos agrupados. ¿Okay? Que aquí es donde ya usamos las fórmulas, ¿no? Entonces aquí tenemos la tabla, son tiempos de fallas de energía eléctrica en cierta ciudad. Recuerden que como ya es una tabla de datos agrupados, aparte de los límites inferior y superior normales, los que vienen siendo mis variables, necesito de los límites reales, ¿okay? Que ya vimos cómo calcularlos, el promedio del límite superior y el inferior del siguiente, y ya nada más seguimos un patrón para los últimos, para el primero y el último. ¿Okay? Entonces aquí ya están todos los valores, vean que donde empieza, donde termina, empieza el otro.
Necesitamos de la marca de clase, que recuerden es el promedio de los límites, ya sea de los normales o de los reales. ¿Okay? Cualquiera de los dos va a dar la marca. Que vean que hay un patrón 38, 38, 38, normal en esto. ¿Okay? Y tenemos a las frecuencias absolutas, que recuerden esos los tienen que tener sí o sí. Las acumuladas las pueden calcular, ya saben cómo, y las marcas, y aquí vamos a necesitar de la marca por frecuencia. En vez de dato por frecuencia, X por F va a ser marca por frecuencia. Vamos a multiplicar las marcas por las frecuencias. 3 por 14, 42. 8 por 32, 256, y así sucesivamente. ¿Okay? La media aritmética se va a fijar en esta columna, la mediana en esta, y la moda en esta, así como se habían fijado anteriormente, ¿no? Bien, pero aquí recuerden que vamos a tener fórmulas. La de la media aritmética no varía mucho, es simplemente sumar esta columna, ¿okay? La de marca por frecuencia, así como teníamos con los datos por frecuencia, sumamos toda esta columna, ¿okay? Y lo dividimos entre el total de datos. El total de datos es 110, ¿okay? ¿Por qué? Porque lo dice aquí y porque la suma de todas las frecuencias me va a dar 110. ¿Okay? Es lo que es el total de datos. Entonces va a ser, en toda la suma me da 1445, entre 110 es 13.14. Esto me da mi media aritmética, la cual tiene sentido. Vean que está más o menos en el centro, está entre 11 y 15, está centrada, y está entre el 1 y el 30, ¿ok? Ni nos fuimos más chico ni nos fuimos más grande. 13.14 es nuestra media aritmética. Recuerden, es la suma de todas las datos, de todas las marcas por frecuencia, suman todo esto entre el total de datos. La suma de todas las frecuencias, el total de datos. Esa es mi media aritmética. Vean que la fórmula es parecida a la de tabla de datos ordenados. ¿Okay? Solamente que en vez de la X por F voy a usar la M por F. Bien. Ahora, la mediana y la moda sí varían, sí cambian mucho, porque ya requieren de una fórmula muy específica. ¿Okay? Entonces cambian mucho a diferencia de la tabla de datos ordenados. ¿Okay? Entonces vamos a fijarnos primeramente en nuestra clase mediana. Tenemos 110 entre 12 y 55.5. Entonces voy a la tabla y me busco dónde está el 55.5. Entonces, recuerden que eso lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. 55.5 está entre el 46 y el 74. Siempre eligen al más grande. Entonces, mi clase mediana es esta. Es donde esté mi valor central, mi posición central, el 55.5. Recuerden, siempre se elige la más grande, entre el 46 y el 74. El 55.5 está en donde está el 74. Entonces, mi clase mediana es toda la que está en el recuadro rojo. ¿Okay? Entonces, eso va a servir para buscar mis diferentes datos. Porque recuerden que voy a utilizar el límite real inferior, es 10.5. Está aquí, este es el límite real inferior, es el límite real más chico, donde está el intervalo. Recuerden, es el real, no el 11, es el límite real. Si ustedes usan el 11 van a variar en unos cuantos decimales, así que tengan cuidado. Es el 10.5, tiene que ser el real, sí o sí. Luego, ¿qué más nos dice la fórmula? Va a ser 110, que es el total de datos, entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, recuerden. ¿Okay? No va a ser el 74, va a ser el 46. Es la frecuencia acumulada anterior a mi mediana, ¿okay? A mi clase mediana. Entonces va a ser el 46, es el que está antes, no el 74 donde estoy, sino el que estaba antes, el 46. Por eso ahí hay un 46. Y eso se va a dividir entre la frecuencia de mi clase mediana, que es 28. La frecuencia absoluta, es 28. Por la amplitud, que recuerden es 15.5 menos 10.5. Es restar el límite superior menos el inferior. En los reales. Entonces tengo esto. ¿Okay? Ya tengo. Hay que hacer las cuentas. Recuerden, háganlo paso a paso porque estuve en calculadora científica toda una vez, pero como no lo tenemos, vamos a hacer la división, luego le restamos, dividimos, multiplicamos por lo que haya dado la resta de esto y sumamos de último esto. En ese orden, hay que respetar la jerarquía de operaciones. Si todo lo hacen bien, debe darles 12.107 en este caso. ¿Okay?
que tiene sentido porque recuerden, debe estar entre el 11 y entre el 15. Nosotros lo estamos diciendo, está entre esos dos. Y sí, está entre esos dos y por lo tanto está entre el 1 y el 30, ¿no? Entonces tiene sentido el valor, ¿ok? Tiende a estar en el centro. Entonces, nada más esto, hay que fijarse muy bien, no se vayan a confundir con este dato. Recuerden, es la acumulada anterior, no la de la clase mediana. Esta es la frecuencia absoluta, no la acumulada. ¿Ok? Y pues los límites reales, también el límite real inferior, el total de datos. ¿Ok? Muy bien. Y ahora para la clase modal. ¿Ok? Que recuerden, no necesariamente tiene que ser la misma, pero puede ser la misma. Entonces vamos a buscar quién tiene mayor frecuencia absoluta. Y es el 32, ¿no? El 32 es la mayor frecuencia absoluta. Entonces, vean, no coincide con mi clase mediana. Mi clase mediana me había dado la del 11 y el 15. Aquí mi clase modal será 6 y 10, porque es la que tiene mayor frecuencia absoluta. 32 es más grande que 28. Sin embargo, mi moda no va a ser 6 y 10, no va a ser 5.5, 10.5, no puede ser un intervalo, ni va a ser mi marca de clase 8, sino que voy a tener que usar la fórmula. Vamos a calcular, vamos a ver la fórmula. Recuerden, es el límite real inferior 5.5. Luego las diferencias, ¿no? Recuerden que D1 es la diferencia entre mi frecuencia absoluta y la de arriba. ¿Ok? Entonces va a ser 32 menos 14. ¿Ok? La de arriba. Esa va a ser mi D1. Y mi D2 va a ser 32 menos 28. ¿Ok? La de abajo. La inferior es la de arriba. La superior es la de abajo. ¿Ok? Entonces voy a calcular esas diferencias. 32 menos 14 arriba y abajo también voy a poner 32 menos 14. Recuerden que era D1 más D2, 32 menos 28. Por la resta de los límites reales, ¿no? 10.5 menos 5.5. ¿Sí? Entonces hago mis cuentas, hago cada una de las restas, hago esta suma aquí abajo, hago la división, multiplico y sumo finalmente el 5.5. Eso me va a dar mi moda. 9.59, que igual está entre el 6 y el 10, como habíamos dicho. Entonces estamos bien. Por lo tanto, mi respuesta es la C. Y listo. La C es la respuesta, en la que coincide en todo. Y así pueden calcular sus medidas de tendencia central para datos agrupados. ¿Okay? Tienen que fijarse en sus clases medianas y su clase modal. ¿Alguna duda? Profe, ¿me puede recordar cómo sacamos los límites reales? Sí. Vas a calcular el promedio de tu límite superior y tu límite inferior. 5 más 6 es 11, entre 2, 5.5. Y vas a ponerlo aquí y lo vas a poner aquí. Y así haces con los demás. 10 más 11 entre 2, 10.5. 15 más 16 entre 2, 15.5 y los vas a poner. ¿Okay? Ya nada más al final te van a quedar todos los valores. ¿Okay? Menos el primero y el último. ¿Okay? Porque no tienes nadie más que sumarlo, ¿no? Entonces simplemente vas a ver el patrón, que es sumarle 5.5 a estos, perdón, 0.5 nada más, entonces se lo sumas también al 30 y a él restarle 0.5, ¿no? Entonces se lo restas también a 1 y ya te va a dar los límites reales. Gracias. ¿De nada? Sí, todavía no hemos terminado la clase, ¿eh? Todavía faltan las medidas de dispersión y todas las de posición, así que sí, todavía sí entran los cuartiles, pero todavía no las hemos visto. Ok. Oye, esto es todo de medidas de tendencia central. Así que la clase es larga, no creo que hagamos ejercicios. Todavía faltan las de dispersión y las de posición. Bien, vamos con las de dispersión, también llamadas de variabilidad. Creo que así les pone el temario de Letsani. Y estas medidas nos sirven para cuantificar qué tanto varían los datos. ¿Okay? Por eso se llaman de variabilidad. Les describen qué tan separados están los datos con respecto al centro del conjunto. Ese centro que suele ser la medida aritmética. Entonces, vamos a abordar la varianza y las desviaciones estándar. Hay varias medidas de dispersión. Está la desviación media o típica y está el rango. ¿Okay? En el tema del Ensani 2 solo sale la varianza y la desviación estándar. ¿Okay?
La varianza pues no es tan útil porque cuando los datos son muy grandes suele ser muy grande y ya pues no nos sirve tanto, pero nos va a servir mucho para calcular la desviación estándar, que esa desviación estándar es un dato mucho más útil porque nos indica en la mayoría de los datos hacia dónde suelen ir, ¿no? Por ejemplo, si su media es 20 y tiene una desviación estándar de 5, quiere decir que la mayoría de los datos están entre el 20 más 5, que puede ser más 2, más 3, más 4, o menos 5, ¿no? Está por ahí los datos. ¿Okay? Eso es lo que nos indica la desviación estándar. Y pues las fórmulas van a depender de si son datos ordenados o agrupados. Si ven que tienen un conjunto de datos, por ejemplo, tienen que ponerlo en tabla para que sea más fácil, para que se pueda calcular. ¿Okay? Igual recuerden que puede salir es como gráfica y la gráfica la van a tener que poner en tabla también. ¿Okay? Simplemente se fijan en sus valores, en sus variables y cuánto se repite cada uno. Bien, vamos a ver primero la varianza. Su símbolo es la sigma minúscula. ¿Okay? Recuerden que es la sigma minúscula que no va al final. ¿Okay? Porque recuerden que hay otra que va al final de las palabras. Esta es la sigma minúscula al cuadrado. ¿Okay? No quiere decir que la vayan a elevar al cuadrado, de por sí ese es su símbolo. ¿Okay? Porque de elevar al cuadrado sí está por aquí, vean que es el cuadrado, pero no van a elevar al cuadrado su resultado. Es simplemente la simbología. O sea, la varianza es una medida que representa el promedio de los cuadrados, de las desviaciones, de los datos con respecto a la media aritmética del conjunto. ¿Okay? Todas esas palabras nos quieren decir la fórmula, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calcularlo? Para datos ordenados va a ser la sumatoria de mi columna de frecuencia por x menos media aritmética al cuadrado. ¿Okay? A esto le llamamos desviación. Por eso ven que dice desviaciones de los datos con respecto a la media aritmética. Esto es la desviación de esos datos con respecto a la media aritmética. Se refiere a una resta del dato que yo tengo menos mi media aritmética. Pero eso va, el valor absoluto, ya que no importa mucho porque lo voy a elevar al cuadrado y eso lo voy a multiplicar por las frecuencias. Entonces voy a necesitar de 3 columnas, ahorita les digo cuáles, entre el total de datos. ¿Okay? Y para datos agrupados es prácticamente lo mismo, solo que en vez de X pongo M de marca de clase. A pesar de que tiene más columnas, suele ser más fácil que la mediana y la moda porque simplemente es una suma de datos. ¿Eh? Entonces es con X y con M. Datos ordenados, datos agrupados. Muy bien. Y la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de esa varianza. Por eso ven que se cancela el cuadrado con la raíz y por eso queda simplemente la sigma. La desviación estándar es sigma minúscula nada más. Y es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Simplemente eso. Entonces, por eso, aunque la varianza no suele ser tan útil y tan representativa, no, la necesitamos para la desviación estándar, que es más útil, y por eso queda bien. ¿No? Entonces tenemos raíz cuadrada de la varianza. Vamos a calcularla. ¿Okay? Entonces tenemos esto. Son 40 alumnos y es el mismo problema. Vean que les doy 3 columnas nuevas. ¿Okay? Ya no necesitan de la frecuencia acumulada ni la de datos por frecuencia, pero sí necesitan esas 3 columnas. Y ojo, les doy la media aritmética para ahorrarles el cálculo, aunque es con la anterior, es la misma media aritmética, ¿no? Pero sí, si no se los ahorran, ahí sí les complicaron un poco, porque van a tener que calcular la media aritmética antes de iniciar con el problema. Pero aquí ya se los doy. ¿Okay? Pero recuerden, si no se los dan, hay que calcularla antes, porque la vamos a necesitar para las desviaciones. Entonces, hay que hacer las 3 columnas. ¿Okay? Una es x menos medias aritméticas, valor absoluto, solo quiero lo positivo. La otra es elevar al cuadrado toda esta columna y la otra multiplicarlo por eso. Entonces vamos a tener las calificaciones, todas las calificaciones menos la media aritmética 7.8. Entonces 5 menos 7.8 me da 2.8, es el valor absoluto. Solo quiero lo positivo. 6 menos 2.8 es valor absoluto es 1.8, 7 menos 7.8.8 y así con los demás. ¿Okay? Es solo lo positivo, nunca lo pongan en negativo. ¿Okay? Muy bien, entonces ya que tengo esto, voy a elevarlos al cuadrado. ¿Okay? Elevo todos estos valores al cuadrado. ¿Sí? Permítame un momentito, ahorita regreso. Un momento, voy a tardar un poquito, pero permítame.
Mientras lean, avancen un poco la lectura de esto y ahorita regreso. ¿Ok? Ahorita regreso. Ya regresé. Perdón. Ok, vamos a continuar. Ok, todos presten atención de nuevo. Ok, le estaba diciendo, ¿no? Entonces vamos a necesitar esas tres columnas. La de las valor absoluto de las desviaciones, la elevamos al cuadrado en la siguiente y luego lo multiplicamos por las frecuencias absolutas. ¿Okay? Ahora, para calcular ya las medidas, pues recuerden que esas tres columnas, la última es la que va a servirme finalmente, porque voy a tener que hacer la suma de ellas. ¿Okay? Entonces va a ser la sumatoria de esta columna de aquí. ¿Okay? De la última. De frecuencias por todas esas desviaciones al cuadrado. Entonces sumo todos estos valores. ¿Okay?
Y pues al sumar todos esos valores me va a dar 72.4 en este caso. Y lo divido entre el total de datos que es 40. Me va a dar esto. Esta es mi varianza. ¿Okay? 1.81. Y ya para la definición estándar, simplemente calculo la raíz cuadrada de eso. Me va a dar 1.35. ¿Okay? Y listo. Vean que una vez que tenemos la varianza, la desviación estándar sobre la raíz cuadrada y ya estaría. ¿Okay? Ahora les digo, la varianza, aquí como los datos no eran muy grandes, les dio un valor chico. ¿Okay? Pero la varianza puede ser mucho más grande. Cuando tengan datos muy grandes, con unas frecuencias bastante grandes, suele dar valores muy, muy grandes. ¿Okay? Entonces ya la desviación estándar será más chica, pero va a ser más útil, ¿no? Entonces, no se preocupen si les dan valores grandes, puede haber si tienen valores muy grandes en las frecuencias absolutas o en las variables. ¿Sí? Entonces, para datos ordenados, recuerden, aquí estas no son de tendencia central, no tienen que estar en el centro y ni siquiera es obligatorio que estén entre el 5 y el 10. Vean que no lo están, son 1.81 y 1.35, ¿no? ¿Cuál era el inciso C? Entonces, no están ni, son menores que 5, entonces no están después del 10, ¿no? Entonces no tienen que estar entre el 5 y el 10. ¿Okay? No son las medidas de tendencia central, son medidas de dispersión, no tienen que cumplir esa característica. ¿Okay? Y no tienen que ser más chicos, no tienen que ser más grandes, puede ser cualquiera. Eso va a depender de cómo se distribuyen los datos, si son muy mal distribuidos o no. Mientras más chico es este valor, la distribución es más perfecta, ¿no? Tiende a estar más en el centro. ¿Okay? Ya si son valores mucho más grandes, quiere decir que hay mucha desviación. Bien, esto es para tabla de datos ordenados. ¿Alguna duda? Okay. Vamos con la tabla de datos agrupados entonces. Okay. Tenemos que son los tiempos de 110 fallas, es el mismo problema. Nos piden la varianza y la desviación estándar y ya nos da la mediana. Recuerden, en caso de que no les dé la mediana, van a tener que calcularla antes. ¿Okay? Porque no es obligatorio que se las den, entonces tienen que calcularla. Ya vieron cómo en el anterior paso. ¿Okay? Entonces aquí ya nos las dan. Vamos a calcularla. Recuerden, necesitamos también de estas tres columnas, pero ahora es con la marca de clase. Entonces tenemos marca menos la media aritmética, 13.14, valor absoluto. Estamos hablando de 3 menos 13.14 es 10.14 ya con el valor absoluto. 8 menos 13.14, 5.14 y demás, ¿no? Vean que hay como que un patrón para los menores y un patrón para los mayores. Entonces ya tengo mis desviaciones en valor absoluto. Luego elevo al cuadrado, que si por alguna razón ponen alguna negativa, no se preocupen tanto, porque al elevarlo al cuadrado ya debe de quedar positiva. ¿Okay? Aquí de plano no debe haber ninguna negativa. Entonces, en elevar al cuadrado cada una de ellas, vean que cuando son valores más grandes, pues sí va a tender a ser más grande el valor, ¿no? Y ya si lo multiplican por una frecuencia que es grande, pues suele ser valores mucho más grandes. Vean que tenemos 1439, 845, 1263, ¿okay? Ya son valores más grandes porque las frecuencias serán más grandes y las marcas serán más grandes. ¿Okay? Entonces tenemos esto. Recuerden, es las desviaciones, le doy al cuadrado, multiplico por las frecuencias absolutas. ¿Okay? No me sirve de nada la acumulada ni los límites reales. Tampoco necesito los límites reales para estas. Bien, entonces recuerden que mi varianza va a ser la suma de toda esta columna entre el total de datos que es 110. Entonces va a ser sumo toda la columna, me va a dar 5.473 entre 110, me da 49.75. Esa es mi varianza. Y ya a raíz de eso me va a dar 7.05, que es mi desviación estándar. Entonces es la D. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una varianza de 49.75, una desviación de 7.05. ¿Okay? Entonces, si mi media es 13.14, que está por acá, quiere decir que la mayoría de los datos están a lo mucho con 7.05 menos o 7.05 más. La mayoría, no todos. Puede haber datos que sí se salgan de esa regla, pero la mayoría es la distancia que está entre ellos. ¿Okay? Ya la varianza no se ve así. ¿Alguna duda sobre estas medidas para tabla de datos agrupados? Ok. Entonces ya vimos 5 medidas en total. 3 de tendencia central,
2 para de dispersión. Ya las vimos para conjunto de datos, para tabla y para tabla de datos agrupados. Recuerden, cuando tengan conjunto de datos para estas medidas, hagan su tablita como esta. Hace su tablita como esta, le calculan sus 3 columnas y las calculan. ¿Okay? La necesitan para hacer la columna. ¿Okay? Igual, cuando tengan tablas, cuando tengan muchos datos, recuerden que se puede hacer la tabla. Bien. Finalmente, vamos a ver las medias de posición que nos preguntaba uno de sus compañeros, ¿no? Que aquí, pues, es un tema que no se suele ver mucho pues, en las clases, ¿no? ¿Cómo se llama? En las clases de preparatoria, ¿no? De hecho, es un tema que no se suele ver. Y son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Estas son medidas que dividen el conjunto de datos. Parecido a la mediana. Podríamos decir que la mediana también es un cuantil, porque divide en el 50%. ¿Sí? 50%, 50%. Los cuantiles, pues, puede haber prácticamente varios, pero los principales y los más usados son el cuartil, el decil y el percentil. ¿Sí? Cuartil con Q, decil con D y percentil con P. ¿Okay? Cuartil divide en 4 partes, por eso cuartil es el 25% cada una de ellas, está 100. Decil en 10 partes, 100%. Y percentil es en 100 partes, 1% cada una. Recuerden que el porcentaje total es 100. ¿Okay? Entonces su nombre lo dice, ¿no? Cuartil de 4, decil de 10 y percentil de 100. ¿Sí? Muy bien. Entonces, son sus 3 medidas de posición que vamos a estar utilizando y tienen sus fórmulas. ¿Okay? Ahora, puede haber un poco de variabilidad en cuando encuentren las fórmulas, ¿no? Algunos materiales usan una, algunos libros usan otra. Entonces, es un poco discutido, no hay como que algo que esté parejo. ¿Okay? Y esto se refiere al 1. ¿Okay? Van a ver que hay materiales que no se los suman, hay materiales que sí se los suman y demás, pero la manera de comprobar esto es que el percentil 50, el cuartil 2 y el decil 5 deben de coincidir con la mediana. Y para que realmente coincidan con la mediana, tengo que sumarle ese 1. ¿Okay? Si yo no le sumo ese 1, no van a coincidir con la mediana y entonces van a estar haciendo rechazo de la teoría que es que sí coincide con la mediana. Entonces hay que sumarle ese 1. Van a ver que hay materiales o videos que no se los van a sumar, ¿okay? Y a lo mejor no se nota tanto la diferencia para los demás, pero cuando está justo en el medio, ahí sí se nota que no es la mediana, ¿no? Porque, pues, por la distribución, ¿no? Entonces sí se necesita de sumar ese 1, como en la mediana también se sumaba ese 1. ¿Okay? De hecho, si ustedes usan esta fórmula para calcular la mediana, pues le va a salir bien. ¿Okay? Entonces la fórmula de la posición, ojo, posición del cuantil, C de cuantil, va a ser K por N más 1 entre C. Ahora, ¿qué es cada cosa? C va a ser el cuantil solicitado. Que ojo, esa C, en vez de C voy a poner la Q de cuartil, la D de decil o la P de percentil, según corresponda. O sea, si quiero el cuartil, pues pongo Q. Si quiero decil, pongo D. Si pongo percentil, P, ¿no? K es el número del cuantil solicitado. Por ejemplo, que les digan el decil 6, pues K va a ser 6. El percentil 72, pues K va a ser 72. El cuartil 3, pues K va a ser 3, ¿no? Es el cuantil que les solicitan, el que les piden. ¿Okay? N es el total de datos, ¿okay? Total de datos que tienen o la sumatoria de las frecuencias absolutas, recuerden. Y esa C minúscula va a ser 4, 10 o 100. ¿En qué va a corresponder de qué cuantil esté usando? 4 cuando sea cuartil, 10 cuando sea decil, 100 cuando sea percentil. Se los pongo de esta manera para que no tengan que aprenderse 3 fórmulas distintas. Realmente es la misma, nada más van a ir cambiando el 4, el 10 o el 100 según corresponda. ¿Okay? Recuerden, 4 es cuartil, 10 es decil, 100 percentil. ¿Okay? Ahí no hay confusión porque es según el nombre que reciben, ¿no? Muy bien, entonces esto es para calcular la posición, ¿ok? Es así como la mediana, ¿no? La mediana hacíamos una formulita para calcular la posición, pero esa no era la mediana. Entonces estos tampoco van a ser el cuantil solicitado, ¿ok? No hay que confundir cuantil con cuartil, ¿eh? Cuantil es cualquier medida de posición, cuartil ya es del de 4, ¿eh? Por eso uno es con N y el otro es con R, 4. Okay.
Entonces, ¿qué voy a hacer cuando una vez que tenga la posición, ¿no? Ya digamos que ya la calculé. Pues voy a buscar en la posición obtenida en la frecuencia acumulada. Voy a requerir de la frecuencia acumulada, así como la mediana. Les digo, la mediana también es una medida de posición, por así decir. Entonces, lo ubico y qué valor está ahí. ¿Okay? ¿Qué valor está en esa posición que yo quiero? Ahora, si por alguna cuestión ven que el cuantil tiene decimales y la posición está entre el límite superior de una fila y el inferior de otra, van a usar esta formulita. ¿Okay? Que el cuantil ya solicitado va a ser la X menor más, van a hacer una resta de la mayor menos la menor, que casi siempre da 1. La única manera de que no dé 1 es si los valores se están saltando, ¿sí? Pero la mayoría de las veces las tablas van de 1 en 1, ¿no? Entonces va a ser la X mayor menos la X menor por los decimales de la posición. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo se utiliza. Pero esta sería la formulita para calcular el cuantil una vez que vieron que las posiciones están en dos filas diferentes, ¿no? Como cuando teníamos la mediana, que cuando estaban en dos filas diferentes, calculábamos el promedio, ¿no? Entonces algo parecido. Ahora, si tienen tabla de datos agrupados, van a calcular la posición, pero esta vez sin el 1. ¿Okay? Así como cuando calculamos la mediana que no le sumamos el 1, aquí tampoco le vamos a sumar el 1 para datos agrupados. Es K por N entre C. ¿Okay? Que recuerden, esa C es 4, 10 o 100 según corresponda, ¿no? K es el cuantil solicitado en el total de datos y CK se puede ser el cuartil, el decil o el percentil. Bien. Y esto les va a servir para buscar la clase que contiene el cuantil que están buscando. Así como cuando buscábamos clase mediana y clase modal. Queremos en qué fila nos vamos a fijar. Entonces, ya que tenemos esto, la fórmula es esta. Límite real inferior, eso más la K por la sumatoria de todas mis Fs entre C. O sea, prácticamente esto. ¿Okay? K por N o sumatoria de Fs entre 4, 10 o 100, según corresponda, menos la frecuencia acumulada anterior, ¿okay? A la clase que contiene el cuantil, entre la frecuencia absoluta de esa clase por la amplitud, el límite real superior menos límite real inferior. Vean que es muy parecida a la fórmula de la mediana. Por eso les digo, la mediana es como si fuera un cuantil del 50%, ¿okay? El de la mitad. Entonces, por eso la fórmula es muy, muy parecida. ¿Okay? Entonces, esto es la fórmula. Vamos a aplicarla. Vamos a aplicar los dos casos para tabla de datos ordenados y tabla de datos agrupados. Bien. Para tabla de datos ordenados, primeramente. ¿Okay? Tenemos aquí los datos. Vean que solo necesito de las variables, frecuencias absolutas y acumuladas. ¿Okay? No necesito más para esto. Me van a pedir el segundo cuartil y el cuarto decil. Aquí les pueden pedir una inmensidad. Bueno, para cuartiles solo puede ser el primero, el segundo y el tercero. Recuerden que el segundo coincide con la mediana. Para deciles puede ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo o el noveno. ¿Okay? Bueno, el 5 coincide con la mediana. Ya para el percentiles pueden pedir el 1, 2, 3, 4, 5, el 20, el 30, el 32, 47, 50, ¿no? Ahí hay 99 casos, ¿no? El último nunca se los pide porque ya es el último dato, ¿no? Por ejemplo, el cuartil 4 es el último dato prácticamente, el decil 10 es el último, el percentil 100 es el último. ¿Sí? Entonces no se los piden. Pero para el resto pueden pedirles cualquiera de ellos. ¿Sí? Que recuerden, de nuevo, el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 son iguales y son la mediana. Entonces aquí son el segundo cuartil, es la mediana, y el cuarto decil, un poquito menos de la mediana. Entonces vamos a hacer los cálculos. Muy bien, entonces la posición de Q2 va a ser mi cuartil solicitado, que es el 2, recuerden que es la K, ¿okay? K, por el total de datos más 1 entre 4. ¿Por qué 4? Porque es cuartil de 4. Va a ser 2 por 41,82 entre 4, 20.5. Ojo, esto no es mi cuartil 2, que muchas veces se confunden y lo ponen como respuesta. Eso es la posición, así como la mediana. Por eso se los pongo aquí. Posición, no el cuartil en sí. Entonces, ¿quién va a ser mi cuartil? Voy a fijarme en esa posición. 20.5 pues está entre el 20 y el 21, ¿no? Entonces me fijo en la frecuencia acumulada y busco esa posición. Entonces entre el 16 y el 28 está el 20 y el 21, ¿no?
Recuerden, siempre escojo el más grande. Tanto el 20 como el 21 están en esta fila. Aquí no hay ningún problema porque aquí termina en 16. Entonces, ¿quién le corresponde? No es el 12, es 8. 8 es mi cuartil 2, ¿okay? Que vendría siendo la mediana también. Entonces, es simplemente quién está en la posición 20-21. Ah, pues 8. 8 será mi cuartil 2. Vean, aquí los tengo. Cuartil 2 es igual a 8, porque está en esa posición. ¿Okay? Esto es la posición, ya esto es el cuartil, es el qué valor está en esa posición. Bien. Para el decil 4, ¿no? Me piden el decil 4. K va a ser 4, entonces va a ser mi posición de D4 va a ser 4, que es la K, por 40 más 1 entre 10. Va a darme 4 por 41, 164 entre 10, 16.4. ¿Okay? Pero vean lo que pasa. Aquí tengo un problema, porque 16.4 está entre el 16 y el 4, ¿no? Entonces está entre estos dos valores. ¿Okay? Aquí está el 16 y el 16.4 diríamos que está en la otra, porque aquí también el 16, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Okay? Pues un promedio, bueno, pero no un promedio, si fuera la mediana haría un promedio, ¿no? Pero aquí no es necesariamente el promedio, ¿ok? Podría ser, pero no necesariamente, porque no tengo punto 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la fórmula que dijimos, ¿no? Va a ser mi menor, vean que era el 8 y el 7, ¿no? Tenemos 16, 17, el 16 está en la fila del 7 y el 16, el resto está en la fila del 8, ¿no? Entonces está entre el 7 y el 8 la cuestión, ¿no? Entonces va a ser mi x menor es 7 más resto 8 menos 7 es el mayor menos el menor y lo multiplico por mis decimales, únicamente mis decimales, 0.4, o sea 0.4, ¿no? No voy a usar el 16, solamente los decimales, 0.4, lo que me dé. Ojo, como decimales, no voy a poner entero, es como decimales. Entonces va a ser 8, esto me va a dar 1, casi siempre da 1, por 0.4, pues es simplemente, ay, aquí me confundí, esto es 7, ¿okay? Lo transformé por alguna razón, entonces se los corrijo después cuando se lo envíe, es 7 más 0.4, 7.4, ¿ok? Entonces, ese es mi, ¿qué estamos buscando? Mi decil 4, ¿ok? 7.4 es el dato menor más los decimales. Que ojo, repito, aquí porque dio 1 es simplemente más los decimales, pero aquí puede ser muy diferente de 1 si mis datos van saltando, ¿no? No necesariamente tienen que ir en uno en uno, podrían ser 5, 7, 9, entonces ahí pues sería más, ¿no? Pero aquí pues se iban de uno en uno, entonces por eso simplemente se le suman los decimales. ¿Qué respuesta me dio? La B. Q2 es 8, D4 es 7.9. Ya vimos los dos casos posibles. Cuando no vamos a tener ningún problema, simplemente agarramos la fila porque ahí están los dos valores, es 8. Y cuando el caso donde pues está entre dos filas, ¿no? Que ahí pues vamos a tener que usar la fórmula de los decimales que vimos anteriormente. ¿Okay? Esta de aquí, ¿eh? La de x menor más x mayor menos x menor por los decimales de la posición. ¿Okay? Esa es la que aplicamos al final. ¿Alguna duda? Ok. Muy bien. Entonces, finalmente vamos a ver ahora las medidas de posición para los datos agrupados. ¿Okay? Entonces tenemos el mismo caso, nos piden el percentil 50, que viene siendo la mediana, ¿no? Entonces aquí nos piden Amazon. ¿Okay? Recuerden que la fórmula es lo mismo, entonces no necesitamos calcular tres ejemplos porque es la misma fórmula. Vamos a calcular primeramente la posición. Recuerden, ya no le sumo el 1, estamos en datos agrupados. 50 por 110 entre 100, 50 por el total de datos entre 100 porque es percentil. Vean que multiplico por un número más grande, pero divido entre un número más grande, entonces no va a haber ningún problema. Me va a dar 55. ¿Sí? Que parece un número grande, pero no hay ningún problema porque recuerden que aquí son 110 datos. Entonces, ¿dónde está el 55? Recuerden que tengo que buscar el 55 en la acumulada. Está aquí, ¿no? Entonces, esto va a ser mi clase que contiene el cuantil. Recuerden que estamos buscando la clase que contiene el cuantil como cuando buscábamos la clase mediana y la clase modal. Entonces, voy a fijarme en ellos, el 11, 15. Con respecto a esta barrita, a esta fila, voy a utilizar mi fórmula. Entonces, va a ser mi
dato menor, mi límite real inferior, que como está entre el 11 y el 15 va a ser 10.5, más esto que está aquí, 50% 10 entre 100, siempre coinciden, que ya sabemos que va a dar 55, menos, esta es la única que nos vamos a fijar en la anterior, ¿no? Porque es la frecuencia acumulada anterior. Y la frecuencia acumulada anterior es 46. ¿Okay? Recuerden, la anterior, no es 74, es la anterior, ese 46 que está ahí. ¿Okay? Entre 28. ¿Quién es 28? La frecuencia absoluta de mi clase que contiene el cuantil. Recuerden que es como si estuviéramos calculando la mediana. Y luego por la amplitud, 15.5 menos 10.5. ¿Okay? La amplitud. Y ya pues calculo esto. ¿Okay? Me va a dar, recuerden, primero hago esto que ya sé que me da 55, le resto el 46, divido entre 28, lo multiplico por lo que me dé esto y al final le sumo el 10.5. Todo eso me va a dar 12.1071, que es la mediana. ¿Okay? Y pues sí, esa es la D. ¿Okay? Es el valor P del percentil 50. 12.1071, que vean que está entre el 11 y el 15, como dijimos, está más o menos en el medio, tiene sentido. Y listo. Entonces aquí la forma se parece mucho a la de la mediana. ¿Okay? ¿Alguna duda sobre esto? Okay. Entonces, esas son las fórmulas, ya las tienen. ¿Okay? Ya vimos cómo aplicar cada una de ellas. ¿Okay? ¿Alguna duda en general de las fórmulas? ¿Algo que tengan que preguntar? Okay. Entonces, si nos sobró tiempo, pensé que no iba a sobrar tiempo. ¿Okay? Pero sí nos quedó. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios. Muy bien, vamos a ver cuántos ejercicios podemos hacer. Estamos en la página 305 a la 307. Entonces, vamos a empezar básico por el tiempo. No creo que nos dé tiempo de hacer más difíciles, pero vamos a empezar algo básico, ¿no? Tenemos un conjunto de datos. Ven, hay muchos datos. Yo les aconsejo que hagan su tabla de datos ordenados, ¿ok? Que recuerden es simplemente pues estar viendo cuántos se repite cada una de ellas. Y si es el mismo situación uno del caso anterior, ¿eh? Entonces pueden agarrar el caso anterior y ver qué tablita tenían para ahorrar ese tiempo, ¿eh? En su material creo que no está escrito de esta manera, pero son los mismos datos, así que no se preocupen. Aquí nada me lo puse así por espacio. Creo que ustedes tienen una tablita de 3 filas, si no me equivoco. Es los mismos datos, ¿eh? Pueden fijarse en esto, pueden fijarse en su material, son los mismos datos acomodados diferentes. ¿Okay? Recuerden que hay que ordenarlos, ¿eh? Entonces, primeramente vamos a hacer el ejercicio 1, 2 y 3, media aritmética, mediana y moda. Nada más ellos. ¿Okay? Ya luego hacemos el resto. Bien. Entonces, les voy a dar un tiempo de 8 minutos, considerando 2 minutos para cada ejercicio y 2 minutos para hacer su tabla y que tengan todo listo, ¿no? Entonces, 8 minutos inician ahora. Recuerden poner listo cuando terminen. Cualquier duda me dice.
Muy bien, se acabó el tiempo. Vamos a revisar estos 3 ejercicios para que nos dé tiempo de hacerlos la otra ronda. Ok, aquí están las medidas. En el caso de la media aritmética, pues simplemente teníamos que sumar la tabla, la columna de datos por frecuencia, ¿ok? Bueno, hacerla, sí, cierto, hay que hacer la tabla, que debe quedar así, 5, del 5 al 10. Las frecuencias son 2, 4, 7, 10, 3 y 4 respectivamente. Queda un total de 30 datos, había 30 datos. Las acumuladas quedan 2, 6, 13, 23, 26 y 30. Y las de datos por frecuencia 10, 24, 49, 80, 27 y 40, que la suma total da 230. ¿Sí? Entonces, para la media aritmética es 230 entre 30 da 7.66. En el caso de la mediana tenemos 30 entre 2, 15, 33 más 1, 16. Y el 15 y el 16 en la frecuencia acumulada están en esta fila. Por lo tanto, la mediana es 8 simplemente. ¿Sí? Y en el caso de la moda es 8 también. ¿Sí? La mayor frecuencia absoluta es 10, que le corresponde al 8. Y ya tienen las 3 medidas. Por lo tanto, las respuestas son la A para la 1, la C para la 2 y la D para la 3. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, pues vamos con esto. Es la misma situación, ya tienen las primeras columnas, agreguen las columnas que necesiten para la varianza de la desviación estándar. Varianza, desviación estándar y segundo cuartil. ¿Okay? Les voy a dar 10, los 8 minutos, ¿okay? Y revisamos a las 10:10. ¿Okay? Empieza el tiempo ahora. Recuerden, es la misma tabla que ya tienen, simplemente agreguen las columnas que les faltan. La de desviaciones, valor absoluto, al cuadrado y por la frecuencia.
Muy bien, se acabó el tiempo. Vamos a revisar estos 3 ejercicios ya para terminar. Y así les digo de quedar. Para su tabla, tienen las calificaciones, las frecuencias que ya habíamos tenido, las acumuladas. Sí, recuerden, esas 3 columnas es hacer lo que les indican. ¿Okay? Entonces, X menos media aritmética es literalmente a las calificaciones le van a restar la media aritmética. Que recuerden, la media aritmética la tenían del caso anterior, era 7.66. Entonces, 5 menos 7.66 da menos 2.66. Recuerden, solo me interesa lo positivo. Y así, 6 menos 7.66 valor absoluto, 7 menos 7.66, 8 menos 7.66 y así sucesivamente. Es hacer literalmente lo que les indica acá, la resta, valor absoluto. Luego, estos valores hay que elevarlos al cuadrado, debió de quedarles así. Y estos valores los multiplicamos por las frecuencias. 2 por esto me da esto, 4 por esto me da esto y así sucesivamente. ¿Sí? Para la varianza sumamos toda esta columna, da 56.668, entre 30 es 1.88. Será el valor de la varianza. Y la raíz de ese 1.88 es 1.37. Ya tienen la desviación estándar, pero la varianza y la desviación estándar. Para el segundo cuartil tenemos datos ordenados, simplemente va a ser en 2 por 30 más 1 entre 4, eso da 15.5. Lo buscamos en la frecuencia acumulada, el 15.5 está aquí, y la X que le corresponde es simplemente 8. No hay que hacer los decimales porque no está entre los dos valores y no es agrupado, no hay que usar la fórmula. Recuerden que esto es ordenado. Entonces simplemente es ver quién está en la posición 15.5, el 8. Entonces el segundo cuartil es el 8, que vean que coincide con la mediana del ejercicio anterior. ¿Sí? La mediana era 8, porque el segundo cuartil y la mediana coinciden. Entonces realmente ya tenían esa respuesta. Entonces varianza da 1.88, desviación estándar 1.37, inciso D, la 4 es la B, y el segundo cuartil da 8, inciso A. ¿Sí? Se dan cuenta, la inciso B era la posición. Y listo. Estos fueron datos ordenados, recuerden, está en un conjunto de datos, pero conviene más manejarlo como datos ordenados, que no es lo mismo que manejarlo como datos agrupados. Les queda Profe, ¿sí? no sé si me perdí en algo, pero el 6 en el libro dice primer cuartil. ¿En serio? Ay, ahí lo checo rodito. Qué raro. No lo cambié. ¿En serio dice ese primer cuartil? Alguien que me confirme. Sí lo dice, maestro. Dice primer cuartil. Ay, ¿cómo será que lo cambié? Ay, qué raro. Entonces el primer cuartil les va a dar otro valor. Sí, da el dato 7. Qué raro, no sé ni en qué momento lo cambié. Ok. ¿Da 7? A ver, va a cambiar porque es 1 por 31. A ver si te digo. Es 31 entre 4. Es 7.75. Estamos en la frecuencia acumulada. Sí, da 7. El primer cuartil está en la posición 7. Entonces la respuesta sería el inciso C. ¿Okay? No sé qué pasó, si copié mal, qué onda, pero yo lo tengo como segundo cuartil. Bueno, si es el caso del primer cuartil, entonces la respuesta es la C. ¿Okay? Lo voy a corregir y ya se los mando bien. ¿Okay? Gracias por la corrección. Okay. Bien, ¿alguna duda del tema? Les quedan para practicar, por favor, practiquen datos ordenados, pero con gráficos. Eso es prácticamente lo mismo. También les quedan datos agrupados. Está como gráfico, recuerden, es simplemente hasta la tablita. Tienen los intervalos aquí, tienen las frecuencias.
Recuerden que debe dar 30, ¿eh? Entonces hay que ver bien cómo son las rayitas. ¿Sí? Y tienen unos últimos 2 ejercicios que es de preguntas más que nada como de teoría o con un poco de ecuaciones y demás. Son solo 2 ejercicios y es prácticamente con el promedio. Practiquen, por favor, porque ya ven que el tema fue largo, no nos dio tiempo de hacer muchos ejercicios. Entonces, práctica. Nos vemos el próximo sábado para nuestra penúltima sesión. Favor de mandarme los aciertos de hoy, de los 6 ejercicios que hicimos. Ya miro acaba el curso, nos faltan 2 temas. ¿Sí? Hasta luego, nos vemos.